Bueno, buenas tardes, profesor Yamil Lozano. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y brindarnos esta oportunidad para conocer su experiencia. Nos gustaría que nos contara un poquito cómo es su trayectoria pues de vida, tanto a nivel personal como profesional. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Pues bueno, principalmente yo soy politólogo de aquí de la Universidad Javeriana, tengo una maestría en política social. Soy docente desde hace más o menos 2 años y medio y pues en mi trayectoria profesional la gran mayoría ha sido en la academia. Entonces, digamos, yo me gradué y empecé, incluso antes de graduarme, pues ya había comenzado a trabajar aquí en la universidad. He tenido diferentes espacios de experiencia laboral dentro de la universidad, entonces trabajé con el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencia Política, fui el coordinador del Observatorio Javeriano para la Reconciliación y el Perdón, y trabajé en un grupo de investigación de la facultad sobre gestión pública, todo aplicado en unos corregimientos en la zona norte de Cartagena. Y además de mi experiencia pues como docente y mi experiencia investigativa, pues he tenido la oportunidad de desempeñarme en algunas entidades oficiales, entonces como ha sido la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, y con algunas ONGs, entonces me he podido desempeñar entonces también con la OEI, la Organización de Estados Americanos, me he podido también desempeñar con algunas experiencias laborales en Activoca, que es una ONG estadounidense muy familiarizada con temas de derechos humanos, y dentro del estado ya grande pues he trabajado con el Centro Nacional de Memoria. Bueno, muchísimas gracias, suena súper interesante. Bueno, quisiéramos como preguntarte más que todo como del liderazgo que has desempeñado pues a lo largo de tu experiencia laboral. Entonces, inicialmente para ti, ¿qué es ser un líder? Bueno, pues digamos que a mí me parece que la mejor cualidad que puede llegar a tener un líder es que pueda promocionar y que pueda también en cierta forma dinamizar y saber qué hacer con las habilidades de cada una de las personas. Entonces no tratar de encasillar a las personas dentro de un cuadro laboral, dentro de un cuadro de quehaceres o de tareas, sino saber cómo puedo llegar a capitalizar las habilidades que tienen esas personas a lo largo de las funciones de la entidad. Entonces no quedarse uno dentro de un marco de funciones, sino quedarse uno dentro de un marco de desarrollo personal, más allá de un bloque netamente institucional donde no permite a las personas moverse dentro de sus propias habilidades. Y en ese contexto, entonces, ¿cuáles crees que serían como las características más importantes para desempeñar ese rol de liderazgo? Bueno, el primero es tener un sentido, digamos, como de asociatividad con las personas. Entonces, tener la facultad de poder tener unas relaciones sociales bien establecidas con mi intermediario, con la persona que está trabajando conmigo, que está trabajando para mí. No cerrarme al conocer pues cuál es su experiencia de vida, y sobre todo entonces tener, digamos, a partir de la creación de un molde de relación, pues poder tener entonces un acercamiento un desarrollo muy cercano a la empatía. ¿Sí? Entonces, donde no solamente establezco una relación laboral, o sea, digamos, no sobrepasando los límites, pero sí tratando de establecer algo en donde yo diga que me puede llegar a importar la otra persona, ¿sí? Porque al fin y al cabo, pues cuando uno entra al mundo laboral, pues para cada persona es un mundo aparte, ¿sí? Entonces, digamos que cada quien se concentra dentro de sus labores, pero pues nadie, digamos, le toca de fondo o trata un poco de sentir, digamos, alguna cercanía con mi otra esfera, ¿sí? Entonces con mi esfera personal. Y muchas veces digamos que eso es un error que se cae dentro del liderazgo, porque la gran mayoría de los obstáculos que se tienen en la vida laboral es porque algún espacio o algún aspecto, puede ser pequeño, puede ser grande, de mi vida personal puede llegar a impedir mi desarrollo más adelante. Entonces, una gran característica del líder es, digamos, como tener ese sentido, tener ese olfato, ese interés por la otra persona, digamos, no solamente para mirar cómo puedo capitalizar o cómo podría llegar a importar el cumplimiento de las labores dentro de la empresa, sino también importándome un poco el desarrollo y la gestión humana de la persona. Entonces, digamos, sería una buena balanza entre lo que es el individuo, su contexto, y lo que, como es individuo dentro de su contexto, puede llegar a permear en un buen funcionamiento de nuestra esfera laboral. Ok, o sea, en términos generales, como características comunicativas y de escucha. Vale, gracias. Eso lo resumes muchísimo mejor. Bueno,
ya en el ámbito como más de toma de decisiones, mucho más centrado en lo laboral, ¿qué tanta relevancia le brindas a las opiniones de tus empleados en el momento de una toma de decisiones? O a las personas que has tenido como a cargo en los diferentes grupos y pues organizaciones en las que has trabajado. Bueno, eso es relativo. Digamos, siempre trato de ser una persona demasiado abierta, pero hay momentos donde las circunstancias no lo dejan. Sí, entonces digamos que si toca tomar una decisión sí o sí, pues el trabajo de la persona que está al frente, sí, en los, digamos, en los quehaceres o en mi experiencia laboral donde me ha tocado coordinar, pues me ha tocado a mí tomar la decisión, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que antes de llegar a tomar esa decisión, pues lo que uno tiene que hacer es lo que te digo, tratar de crear unos puentes comunicativos en los cuales uno previamente puede llegar a saber las opiniones de las personas, cosa tal que cuando toque tomar la decisión, pues no toque llamar a cada una de las personas a ver qué opina, ¿sí? Si yo conozco a los empleados o si conozco a las personas con las cuales trabajo, pues puedo llegar a saber sus enfoques y en un momento determinado en donde no alcance el tiempo para reunirme con cada uno de los demás, pues digamos, una muy buena habilidad sería que dentro de lo que yo soy, dentro de mis funciones, se pueda llegar a resumir la gran variedad y el gran pluralismo que hay dentro de las personas que trabajan conmigo, porque al fin y al cabo, digamos, deposita una confianza el empleador o la persona hacia la cual yo estoy trabajando, pero también depositan la confianza las personas que están abajo, que sientan la seguridad de que yo soy una persona que los puede llegar a representar en un momento, digamos, en un momento donde toque tomar una decisión drástica, importante o en un corto tiempo. Bueno, ahora, ¿cuál es el equilibrio que manejas entre tu vida personal y la vida profesional? O sea, ¿lo haces separado? No sé. Bueno, eso sí está complicado. Pues en principio, lo que yo, por ejemplo, yo siempre digo en clases es que nosotros somos una construcción, más allá de lo que nosotros podamos llegar a saber, lo que nosotros podamos llegar a conocer. Nosotros llegamos y nos sentamos en la universidad, nos sentamos en nuestro trabajo, gracias a lo que nosotros hemos sido en nuestra esfera personal. ¿Sí? Entonces, al fin y al cabo, pues cualquier decisión o incluso dentro de un carácter ético que tenga que desarrollar dentro de la empresa, pues mi eticidad o mi concepción sobre el bien y el mal me lo da mi esfera privada, pues mi relación con mi familia, ¿sí? Entonces digamos que sí se mantiene una relación directa, una relación cercana, pero desde las bases, ¿sí? Y en el momento en el que toque llegar a ejecutar alguna directriz que requiera pues el desempeño profesional, pues digamos que eso se hace de una forma demasiado automática. Ahora en cuanto a la correlación de la vida personal y la vida profesional, pues ese pedazo sí ya es mucho más complicado. Porque pues al fin y al cabo digamos que en cierta forma pues nosotros lo que a uno siempre le dicen es que los problemas personales se tienen que quedar de puertas para afuera de los problemas laborales, entonces digamos ninguna de las dos esferas tiene que comenzar a permear. Pero pues al fin y al cabo y bajo mi parecer pues es una postura pues un poco irrealista, porque al fin y al cabo pues una cosa es que las normas me digan, que una norma social me diga que una cosa no tiene por qué permear con la otra, y otra cosa es decirle a mis sentimientos o a la persona que está enfrentando diferentes nociones, o sea, digamos a mi ser que está enfrentando una disyuntiva, pues que cree esa frontera, ¿sí? Entonces digamos que por lo general pues hay que mantener una frontera divisoria entre lo que es la vida laboral y lo que es la vida personal, pero también hay que comenzar a mirar otro punto de vista totalmente diferente, y es que ninguna de las dos tiene por qué ser contradictoria, o sea, ninguna de las dos puede negar a la otra. Yo puedo me puedo desempeñar bien como jefe de hogar o lo que sea, y me puedo desempeñar también muy bien como una persona dentro de mi trabajo. Entonces si uno comienza a ver, digamos, si, no sé, es que yo soy demasiado mamerto en algunas cosas, ¿sí? Pero si uno se pone a ver, por ejemplo, si esto fuera un obstáculo, pues uno no comenzaría a ver que, por ejemplo, temas como el teletrabajo están tomando tanta importancia, ¿sí? Entonces yo puedo tomar y puedo desempeñarme bien laboralmente, ¿sí? Digamos, en mi mente laboral, en mi espacio laboral construido dentro de mis quehaceres, pero puedo estar dentro de mi entorno familiar. Entonces digamos que no tiene por qué afectar ninguna de las otras. Y muchísimas veces incluso se ha logrado ver que las personas, cuando se les brinda esta facilidad, pues logran incluso llegar a ser más productivas. Porque si yo estoy en el trabajo y tengo un niño pequeño, pues no me va a poder concentrar en el trabajo porque mi mente está en otro lado, ¿sí? Y no puedo hacer absolutamente nada con él.
Bueno, en cuanto a la retroalimentación entre, como la relación que tú haces entre las personas en tu trabajo, ¿qué tanto aceptas tú un feedback negativo, digamos, no sé, de tu superior o de una persona que está trabajando de la mano contigo? O sea, ¿cómo reaccionas? Sí, bueno, eso es un proceso que se aprende con el tiempo. Ah, siendo sinceros, cuando uno comienza la vida laboral, uno le gustaría, digamos, ser la persona más productiva, ¿no? Entonces, por naturaleza de nosotros los seres humanos, pues cada vez que escuchamos alguna crítica o alguna recomendación de alguna persona que uno considera como superior, pues la primera reacción es cerrarse, ¿no? ¿Sí? Y eso yo pues lo he aprendido con el tiempo, entonces digamos, ya cuando uno comienza a tener también la misma posición que tenía la persona que él, en cierta forma está por encima de uno en la cadena jerárquica, pues ahí uno se comienza a dar cuenta que lo mejor que podría hacer cuando uno recibe feedback, que recibe la retroalimentación, es simplemente entender y escuchar que todos vamos a cometer en algún momento algún tipo de error, ¿sí? Y más allá de eso, pues simplemente nosotros podríamos mejorar y nosotros como seres humanos no somos netamente objetivos. Entonces, yo no puedo ser un buen jefe o una buena persona para evaluarme a mí mismo. Yo voy a necesitar siempre que otra persona me lo vaya a decir, nos estamos pasando de tiempo. No. No, tranquilo. Yo siempre voy a necesitar que otra persona me diga las cosas porque al fin y al cabo yo soy una persona bastante limitada a la forma de juzgarme a mí mismo, ¿sí? Entonces digamos que en el tema del feedback lo primero que uno tiene que hacer es como despojarse de ciertas construcciones que uno mismo hace, que uno a veces se cree que es lo mejor que puede llegar a ver o que incluso otras personas le dicen que uno es lo mejor o lo que sea, ¿sí? Y simplemente estar abierto a la posibilidad o a diferentes momentos en los cuales uno tiene que decir, hombre, me puedo llegar a estar equivocando, esto no es un error, sino que simplemente el hecho de que me pueda llegar a estar equivocando y el hecho de que me estén retroalimentando va a ser una gran ventaja para, digamos, poder llegar a ser un poquito mejor de lo que ya soy, ¿sí? Y poder mejorar en cualquier espacio. Entonces, al fin y al cabo, digamos, cualquier retroalimentación no es para la empresa y eso es, digamos, que una de las visiones que yo siempre le doy a alguna persona que pues toque llamarle a veces la atención. Digamos que las retroalimentaciones no se hacen para la empresa se termina ganando en el corto tiempo, o sea, yo te hago la retroalimentación, tú la haces y yo gano como tu empleador, ¿sí? Pero al fin y al cabo la persona que se va a beneficiar a largo plazo con estas retroalimentaciones pues va a ser la misma persona que lo está recibiendo, entonces digamos que todo es una enseñanza de vida más allá de cualquier otra cosa. Bueno, y digamos, hablando de las enseñanzas, ¿en tu vida has tenido alguna experiencia positiva o negativa que te haya marcado y que, o sea, que hayas dicho como, por esto estoy aquí? Uy, sí, muy demasiadas. Y más malas que buenas, la verdad. Digamos, malas en el momento, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo que el primer punto de quiebre que yo tuve fue aquí en un área investigativa de la universidad. Y estábamos trabajando con una población víctima del conflicto y yo cometí un error, ¿sí? Entonces, digamos que cuando uno trabaja con víctimas, lo primero que le dicen es, hombre, usted le tiene que importar lo que le pasa a la otra persona, pero no tenga empatía, o sea, si la persona está llorando, usted no se puede poner a llorar con esa persona, ¿sí? Porque agranda el duelo. Entonces son dos personas llorando y son dos personas entonces rasgándose las vestiduras y pues yo no ayudo a la otra persona que está pasando el duelo. Y en ese momento pues tuve un pequeño error que fue básicamente, estaba hablando con una persona víctima, le hice un comentario pensando que, digamos, un comentario sobre el entorno, criticando algo que ha pasado en el entorno, y desafortunadamente la persona víctima era la dueña del problema que estaba alrededor. Entonces ahí tuve un problema demasiado grande y digamos que lo que uno comienza a aprender con relación a lo que sea trabajo social o sea trabajo empresarial o lo que sea, es que uno tiene que comenzar a fijar unos límites de convivencia, ¿sí? Entonces yo ni puedo comenzar a ser como tan confianzudo de que qué más, ¿sí? Ni tampoco puedo comenzar a plantear una barrera, ni tampoco puedo comenzar a llegar en un punto de soberbia de comenzar a lanzar críticas cuando nadie me las está pidiendo, ¿sí? O cuando puedo llegar con mis críticas a destruir a la otra persona, ¿sí? Entonces puede que ustedes tengan una relación X con el trabajo, ¿sí? Les puede que les guste o puede que no les guste, pero si yo llego con un juicio de valor y le digo, Camilo, es que esta empresa es X cosa y usted no pensaba eso, ahí ya, digamos, en cierta forma uno podría decir que le daña el corazón, ¿sí? Porque le estoy plantando una idea que él no había tenido.
¿sí? Entonces digamos que dentro de experiencias negativas, es así, a mí sí me han llamado muchísimas veces la atención porque yo soy muy imprudente, demasiado. En todas las esferas de mi vida soy una persona demasiado imprudente. Entonces, sobre todo es eso, o sea, digamos que nosotros tenemos que aprender, sea una persona líder o no sea líder, que nosotros tenemos una responsabilidad social y que nuestras acciones, sobre todo lo que salga de nuestra boca, puede llegar a dañar a la otra persona. Y esa sería, digamos, como una experiencia mala, pero se puede llegar a sacar una muy buena enseñanza. Bueno, ¿qué metas has logrado como en tu vida que tú tenías de foco como desde antes y qué actividades realizaste o has realizado para alcanzarlas? A este tipo de preguntas sí no me gustan. Digamos que en cierta forma nosotros siempre tenemos metas, ¿sí? Y cuando a mí me preguntan como que si alguna vez yo me imaginaba en lo que hago ahorita o en lo que me desempeño o cualquier otra cosa, pues uno por lo general piensa que no. Sí, yo siempre he pensado que no porque digamos que a veces uno se traza unas metas, uno trabaja para alcanzar esas metas, pero también hay que tener en cuenta que muchas veces nosotros nos fijamos en lo que nosotros queremos. Entonces yo digo, yo trabajo en mis metas, yo trabajo por lo mío, yo me esfuerzo por lo mío, yo hago lo mío. Y muchas veces no nos damos cuenta de que, hombre, obviamente yo puedo, al tratar de alcanzar mis metas, estoy haciendo cosas positivas, ¿sí? Pero también hay que comenzar a ver que este tipo de planteamientos solamente lo que hacen es cerrar nuestra visión. Entonces yo me cierro en lo que yo quiero, yo me cierro en lo que yo quiero alcanzar. Y la gran mayoría de las cosas que uno alcanza, y que digamos eso fue una enseñanza que me dejó una persona con la que yo trabajé, era la gran ventaja que uno tiene es que a pesar de que yo me construyo unas metas personales, ¿sí? El hecho de que yo haga las cosas no las hago para mí, ¿sí? Entonces hay alguna persona que me llegue a estar bien, ¿sí? Entonces al fin y al cabo el hecho de que consigamos nuestras metas sí tiene una gran importancia de yo cómo me marco esas metas, yo cómo las voy a tratar de conseguir, pero también hay que ser demasiado conscientes de que lo que más deberíamos preocuparnos o lo que más nos deberíamos preocupar es cómo podría llegar a ser un motor o podría llegar a ser una figura que pueda llegar a destacar, ¿sí? Ante una persona que también me pueda llegar a ver y diga como, hombre, esta persona tiene unas habilidades, tiene unas capacidades y me lo quiero traer para acá, ¿sí? Entonces, digamos, obviamente desde el esfuerzo uno se puede construir muchísimo, pero no hay que dejar de lado, digamos, las contribuciones que le pueden hacer las otras personas. Nadie llega solo a un punto, sino se llega en compañía. Sí, y ese es uno de los grandes problemas que se mencionan a veces desde temas de, pues, que tienen que ver con un poquito de psicología laboral o en cuanto a la sociología o lo que sea, que es que simplemente yo cómo voy a potencializarme a mí mismo y no me doy cuenta que es que al fin y al cabo yo no me basto a mí mismo, yo necesito también a otras personas, o sea un trabajo en equipo, o sea un jefe, y también tengo que crear unos espacios en los cuales yo puedo llegar a identificar y crear un valor sobre esas relaciones que yo tenía. Vale. No sé si fue claro. No, sí. Pues sí, pero pues estábamos esperando como qué metas realmente has alcanzado y qué. Bueno, es que no me O gusta por hablar ejemplo de mí una mismo. que tú digas como, Sí, por lo menos una profesional probablemente. O no sé, cuando. Bueno, o sea, de metas, siempre, o sea, cuando yo miraba, cuando estaba en la universidad, siempre mi vida fue, y mi anhelo ha sido trabajar con temas de gobierno. O sea, siempre yo me montaba en un video de trabajar con cosas de gobierno, trabajar en el gobierno, trabajar con el gobierno. Y si yo miro ahorita, pues no lo he hecho de fondo. O sea, he trabajado con entidades de gobierno, pero no plenamente, digamos, como... cumpliendo una tarea en específico, ¿sí? Y ahorita, digamos, allá es a donde yo voy, a veces, digamos, la realidad en cierta forma, como a veces dicen, puede llegar a superar la ficción. Entonces yo siempre pensaba trabajar con el gobierno y ahora yo me doy cuenta y sería la cosa más aburrida que me podría llegar a pasar, ¿sí? Okay. Yo trabajo con víctimas y trabajo con la gente, entonces digamos que en cuanto a metas, por eso allá es a donde yo voy, tú te puedes poner muchísimas metas, ¿sí?
pero tú nunca sabes si las vas a terminar de lograr o no. Lo que pasa es que la gracia de ponerse metas es disfrutar cada escalón en el cual tú estás hasta llegar a la meta, y si no llegas a la meta vas a llegar a un punto en el que quizás de pronto puedas llegar a potencializar lo que tú eres, ¿sí? Más allá de la meta que te habías planteado, ¿sí? Entonces digamos que siendo sinceros, yo tenía muchas metas y siendo sinceros no las he cumplido hasta el momento, ¿vale? Pero estoy en otro momento en el cual nunca fue mi meta y me lo estoy gozando, porque al fin y al cabo, pues digamos que esa es una de las Cosas como más importantes sí, y o sea, relevantes. si uno se aprende a gozar el momento en el que está, créeme que tu vida personal y tu vida laboral van a ser reflejo de todo eso. Claro, gracias. ¿Y tienes algún modelo o persona a seguir, o has tenido alguien que tú digas como, pucha, o sea, voy a seguir los pasos porque de verdad me parece súper inspirador, o no sé, me gusta el trabajo que ha desarrollado? Es que aquí hay una persona que está viendo clase conmigo, no puedo decir. ¿Por qué? Yo ya ¿Ah? lo sé, profe. ¿Quién es, Camilo? No responda, profe. Bueno, las personas que a mí me conocen muy bien, y digamos que muchas veces las personas abren los ojos, ¿sí? Y espero que no vaya a cambiar la opinión que tienen las 4 personas que han visto clase conmigo. Pero a mí me gusta mucho una persona, y a mí no me gusta irme para otro lado, sino que siempre me gusta evaluar el contexto en el que nosotros estamos, y es Santos, el presidente que nosotros tenemos. Y por lo general la gente me critica, y pues bueno, bien, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues mi modelo a seguir es el que, digamos, para cosas buenas y para cosas malas. El tipo se puso una meta, lo que estábamos hablando ahorita, se puso una meta y la cumplió, descuidó otras aristas, las descuidó, ¿sí? Pero se puso una meta y la cumplió. Entonces digamos que una de las cosas que yo rescato de él es la perseverancia y el hecho de que haya sabido distribuir bien a diferentes actores que tiene el Estado. Entonces si uno mira, ¿qué quiere uno en el líder? Pues capacitar y, digamos, expandir lo que yo les decía, expandir las habilidades. Entonces, ¿qué habilidades coge? No, pues cojo a Humberto de la Calle, entonces que es una persona que tiene tales cualidades, y lo pongo de jefe de negociación, ¿sí? Cojo al general Naranjo, lo pongo en otra lista, lo pongo al general tal, entonces así sucesivamente. Entonces digamos que una de las cosas buenas que yo le veo es que sabe distribuir a las personas, y una de las cosas malas es que se enfocó tanto en el problema, ¿sí? O en su meta, que también digamos que desatendió otras aristas. Entonces por eso lo que yo les digo es, no importa en qué momento, o sea, las metas son algo bueno, pero desafortunadamente si nosotros nos obsesionamos con la meta, también puede llegar en algún momento a anular nuestro juicio, ¿sí? Entonces es mi modelo a seguir en eso, pero también es mi modelo a decir como, oiga, hay que tener muchísimo cuidado, porque uno tampoco puede comenzar a caer en los errores que tiene esta persona. Bueno, ¿y tú crees que has sido mentor de alguien? Como que tú hayas sido el ejemplo de otra persona y que lo hayas guiado, ciertamente. Pues es que en verdad mi experiencia laboral, todavía estoy chiquito, por decirlo así, ¿no? Pero digamos, yo por ejemplo, yo muchas veces me encuentro, y esa es una de las cosas buenas de dar clase, me encuentro a personas X aquí en la universidad, y son personas que me dicen, oiga, perdón, todos ustedes son de administración, ¿no? Pero dejé administración y me pasé a ciencia política, todo porque viví una clase con usted, ¿sí? Entonces le quito gente de administración para ciencia política, eso es algo bueno, ¿sí? Entonces digamos que esa es una forma en la que uno tiene que impactar, en esa forma, ¿sí? en esa arista. Y en cuanto a una persona que yo sienta o que me haya expresado que yo he sido como un modelo a seguir y todo, pues lo tuve en un trabajo con niños en el Magdalena Medio. Encontramos, aquí en la universidad se hacía una cosa que se llamaba de la Javeriana La Habana, cuando estaba todo lo que tenía que ver con las negociaciones de paz en La Habana, y hacíamos un pequeño modelo, o sea, muy parecido al modelo de Naciones Unidas. Entonces, que cogíamos a diferentes niños de localidades pobres o de algunas otras ciudades del país, y los traíamos para que ellos, digamos, hacían unas cartas, hacían un pliego de peticiones, y ese pliego de peticiones que hacíamos aquí en la universidad se mandaba para La Habana. Entonces lo leían tanto los jefes de negociación como los jefes de las dos partes, de negociación de las FARC y negociación del gobierno nacional, ¿no? Entonces me acuerdo que hubo un niño, un pelado demasiado inteligente, que venía de Magdalena Medio, ya lo conocíamos pues porque habíamos tenido un trabajo previo en Magdalena Medio, y el tipo, o sea, el chino tenía una habilidad para el análisis de política y todo
y quedó demasiado deslumbrado con lo que pasaba aquí en la universidad, ¿sí? Entonces, antes de que se acabara Javeriana La Habana, pues el chino lo que nos dijo fue como, oiga, pues muy bonito y todo, pero pues ya me devolví, pues ya no voy a poder aplicar. Y Javeriana La Habana se hacía con personas de 11, el pelado ya se iba a graduar y todo. Y aquí desde la universidad, digamos, jalonado por la entidad que yo coordinaba, que era el Observatorio Javeriano, el Instituto de Derechos Humanos y la Facultad de Ciencias Políticas, nos fuimos a un programa de bienestar universitario y logramos jalonarle una beca. Sí, entonces el pelado comenzó, estudió aquí. El primer semestre que yo di clases, él vio clases conmigo, entonces digamos que vio la clase de gestión. Y hoy día, digamos, pues yo me lo encuentro, mantenemos más o menos una relación cercana y él me dice que gran parte de, digamos, ese despertar por el sentido más de allá de la política como un sentido social, pues fue en lo que vio, no solo en mí, sino en todo el equipo de aquí de la universidad. Y si uno lo ve hoy día, es, digamos, una persona que tiene un liderazgo dentro de las personas, digamos, un liderazgo estudiantil demasiado importante. Lástima que lo enfoca en política, o sea, fuera social, pues hasta de pronto, pero bueno, eso está bien, ¿sí o no? ¿Listo? Vale, y la última es, teniendo en cuenta que hoy en día hay empresas que siguen cosificando a sus empleados, ¿crees que a ¿Que las siguen qué? cosificando a los empleados? ¿Crees que a estas empresas les va mejor cuando toman ese tipo de actitudes frente a los empleados o no? Pasémoslo un segundo. Respuesta.